Aquella sofocante mañana de jueves, Mateus ya estaba en su tercer pedido del día cuando recibió una notificación en la aplicación: entrega urgente en la zona alta, un área exclusiva de la ciudad. Conocía bien la dirección. Era la mansión de Ramiro Castañeda, el doctor del éxito, como muchos lo llamaban, el tipo de las charlas motivacionales, los videos virales, las sonrisas amplias y las promesas de transformación personal. Mateus nunca fue fanático de ese tipo de discurso prefabricado, pero tampoco se metía. Su función era entregar y seguir. Aún así, había algo en esa casa que, desde la primera vez, le dejaba una sensación incómoda. Las rejas siempre se abrían demasiado rápido, como si no quisieran que él viera mucho. Los empleados parecían siempre tensos, respondiendo con gestos cortos y miradas rápidas. Y los paquetes eran extraños, muchos a nombre de personas mayores, con direcciones de otras ciudades, y algunas cajas que regresaban días después, como si nunca hubieran sido abiertas. Ese día, algo distinto ocurrió. Al llegar, Mateus fue recibido por uno de los asistentes, con el rostro visiblemente preocupado, casi sudando, a pesar del aire acondicionado en el vestíbulo. Mientras firmaba la recepción, Mateus escuchó parte de una llamada en altavoz que escapaba de una habitación abierta. Era la voz de Ramiro, áspera, impaciente, diciendo: si no paga para el viernes, mándale el video de la simulación. Dile que es exclusivo, que perderá su lugar. La puerta se cerró de golpe enseguida, pero Mateus ya había escuchado. No entendió todo, pero sí lo suficiente para saber que eso no coincidía con la imagen pública del coach. Esa frase le martilló en la cabeza el resto del día. No sonaba a marketing, sonaba a amenaza. Fue ahí cuando empezó a darse cuenta de que, tal vez, estaba viendo más de lo que debía, y por más que no fuera asunto suyo, no podía fingir que no había pasado nada. En los días siguientes, Mateus siguió entregando en la zona, y la casa de Ramiro se convirtió en un punto frecuente de su ruta. Siempre era el mismo patrón: cajas con nombres de ancianos, etiquetas de programas con títulos llamativos como Camino de la Riqueza Senior o Despertar a los 70. Un día, una de las cajas cayó al suelo mientras un empleado distraído recibía otros pedidos. Mateus ayudó a recogerla y no pudo evitar notar el contenido: un manual encuadernado, con letras grandes, como material para personas con dificultades de lectura, y una copia plastificada de un certificado de mentoría avanzada, todo empacado como si fuera un producto premium. El valor declarado en el recibo: más de $3,000. Ahí tuvo la certeza de que no era solo una cuestión de mal gusto, era una estafa, y peor aún, dirigida a los más vulnerables. Salió de esa entrega con el estómago revuelto. Esa misma noche, Mateus decidió empezar a grabar. Nada explícito, solo con el celular en modo video, dejando ligeramente abierto el bolsillo. Un gesto discreto, casi instintivo, pero cargado de intención. Sabía que, si quería hacer algo al respecto, necesitaría pruebas, y no podía contar con testimonios. Todos parecían tener miedo o estar ganando demasiado para preocuparse. En una de las siguientes visitas, logró captar un audio más claro. Ramiro hablaba con uno de sus asistentes sobre una clienta llamada Doña Lucia, diciendo que no podía rendirse ahora, que estaban a 3 pagos de cerrar su meta y que había que hacerla sentir especial, única, iluminada. Mateus guardó silencio en ese momento, pero por dentro hervía. Pensaba en su propia abuela, en Brasil, y se preguntaba cómo reaccionaría ante un discurso así, viniendo de alguien tan convincente. Fue entonces cuando la indignación se convirtió en acción verdadera. A partir de ese momento, cada entrega se convirtió en una oportunidad para registrar algo más. Mateus empezó a anotar horarios, expresiones, fragmentos de conversaciones, cualquier detalle que pudiera servir después. No era detective, ni activista, solo un repartidor intentando hacer lo correcto. Pero cuanto más se involucraba,
más se daba cuenta de que aquello era más grande de lo que parecía. Una vez, mientras esperaba la firma de uno de los asistentes, escuchó una discusión apagada que venía del piso de arriba. La voz de una mujer lloraba, repitiendo que ya no podía pagar. Enseguida, la misma voz de Ramiro respondía con frialdad que la transformación exige sacrificios y que ella sabía en lo que se estaba metiendo. Nadie allí parecía sorprendido. Era como si fuera parte de la rutina diaria. Aquello marcó a Mateusz. Salió de allí con un nudo en la garganta y la certeza de que necesitaba terminar lo que había empezado. En casa, pasaba horas revisando los videos, organizando los audios y tratando de entender cómo denunciar sin exponerse demasiado. Sabía el peso que Ramiro tenía en los medios. Sabía que, si lo descubrían, podía enfrentar problemas serios. Pero también sabía que aquello no podía continuar. Enviar a la policía, y si lo archivaban, hablar con algún periodista, y si nadie lo tomaba en serio. Después de mucho pensar, decidió enviar un correo anónimo a un programa de televisión de investigación que ya había hecho denuncias similares. Adjuntó algunos de los videos y explicó, de forma directa, todo lo que había estado observando. No puso nombre, ni dirección, ni teléfono. Solo escribió: soy repartidor. No puedo quedarme callado viendo cómo este hombre engaña a los ancianos. Y hizo clic en enviar, con el corazón latiendo con fuerza. Durante algunos días, no hubo respuesta. Mateusz casi pensó que su denuncia había terminado en la carpeta de spam o había sido ignorada como tantas otras voces pequeñas que intentan hablar alto en este mundo. Pero entonces, una tarde cualquiera durante una entrega más, notó dos autos estacionados discretamente al otro lado de la calle de la mansión. Personas dentro, vidrios polarizados. Nada explícito, pero algo en la forma en que observaban daba a entender que sabían exactamente qué estaban haciendo allí. Ese mismo día, el programa de televisión publicó en redes un adelanto vago, diciendo que estaban a punto de revelar el esquema de manipulación más cruel de los últimos años, involucrando a un nombre famoso del coaching nacional. Mateusz sintió que el suelo se movía. Estaba ocurriendo de verdad. Y, de alguna manera, él había sido el punto de partida. 2 días después, el equipo del programa montó lo que llamaron una acción coordinada, con la ayuda de una actriz senior haciéndose pasar por una víctima potencial. Agendaron una reunión presencial con Ramiro para cerrar el paquete definitivo de transformación. Mateusz no sabía los detalles, pero vio un movimiento inusual de autos y cámaras disfrazadas llegando por la mañana. Observó todo desde lejos, fingiendo que esperaba una entrega cualquiera. Cuando las cámaras entraron con el equipo y la actriz desenmascaró a Ramiro en vivo, leyendo en voz alta fragmentos de los audios que Mateusz había enviado, fue como si el tiempo se detuviera. Ramiro intentó negarlo, argumentar, reírse, pero las pruebas estaban allí, claras, irrefutables, y todo fue transmitido a millones de personas en cadena nacional. Por primera vez, alguien mostraba quién era realmente. En los días posteriores a la exposición, la noticia se propagó como fuego. Titulares en los periódicos, videos compartidos en masa, comentarios indignados y una fila de exclientes comenzando a relatar sus propias historias. Ramiro perdió contratos, patrocinadores, y la fachada del gurú inspirador se vino abajo por completo. Mateusz, por otro lado, siguió haciendo sus entregas, como siempre. Nadie sabía que había sido él, y era exactamente así como lo quería. No buscaba fama ni reconocimiento. Lo que sentía era un tipo de alivio profundo, silencioso, como si hubiera limpiado una herida que nadie quería mirar. A veces, mientras pedaleaba por las calles de la ciudad, pensaba en los rostros de las personas que había ayudado, incluso sin conocerlas, y eso era más que suficiente. Pero la verdad es que, por dentro, ya no era el mismo. Aquella experiencia le había dejado marcas,
no las malas sino las que transforman la forma de ver el mundo. Matthews comenzó a notar aún más las cosas que nadie ve, las conversaciones apresuradas de quien oculta algo, las reacciones incómodas, los intentos de manipulación disfrazados de amabilidad. No se convirtió en justiciero, ni salió denunciando a todo el mundo, pero aprendió el poder de observar con atención, de actuar cuando todos prefieren el silencio, y, sobre todo, entendió que hasta el más invisible de los trabajadores lleva en las manos una herramienta poderosa, la capacidad de no ser cómplice, de ver lo que está mal y hacer algo al respecto, aunque nadie esté mirando. Meses después, mientras hacía una entrega sencilla en un condominio modesto en la zona sur, Matthews fue sorprendido por una señora que sostenía uno de los manuales que él había visto en la mansión de Ramiro. Ella lo reconoció por un reportaje reciente, en el que el programa investigativo mencionaba brevemente a un repartidor anónimo como pieza clave de la denuncia. «Tú sabías, ¿verdad?», le preguntó, con una sonrisa llena de gratitud. Matthews simplemente sonrió de vuelta, algo incómodo, y respondió que no sabía nada. Ella sostuvo su mano por un instante y dijo, «Gracias por no haber fingido que no viste». Fueron apenas unos segundos. Pero, ese gesto confirmó todo lo que él ya sentía. Aquello no había sido solo sobre derribar a un hombre famoso, había sido sobre impedir que más personas fueran engañadas. Matthews siguió con su vida, continuó pedaleando, entregando, viviendo su día a día con la misma sencillez, pero ahora, con la certeza de que incluso en las funciones más ignoradas, hay espacio para hacer la diferencia. Nunca tuvo reflectores, ni premios, ni seguidores en redes sociales, pero hizo lo que muchos, incluso con poder, no tuvieron el coraje de hacer. El caso de Ramiro Castañeda se volvió símbolo de un nuevo debate sobre ética, manipulación emocional y la importancia de escuchar a quienes nadie escucha. Y Matthews siguió siendo lo que siempre fue, alguien atento, justo y lo suficientemente valiente como para actuar cuando todos preferían mirar hacia otro lado.